vamos a dialogar con el abogado Vicente Torres, analista político. Gracias, abogado, por estar el día de hoy. Buenos días y bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Muchas gracias y buenos días a cada una de las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de Unión Radio. Es un gusto poder estar acá para dialogar sobre algunos temas coyunturales en la política nacional, ¿no? Abogado, coméntenos esto de las elecciones 2025. Hemos tenido ya mucha tela por cortar, candidatos que van a renunciar, candidatos que han sido descalificados de la contienda electoral por el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora mucho se habla de la violencia política, el machismo, muchos términos que sí han existido, pero que hoy se lo ven con mayor relevancia. Abogado, ¿qué opinión le merece, hablando de manera general, o si lo vamos desglosando poco a poco? Claro que sí. De forma general es un contexto de falta de institucionalización lo que se percibe dentro de las elecciones 2025 en todo su diámetro, ¿no? Tenemos candidatos que han sido descalificados por los máximos organismos de calificación de la contienda electoral, en este caso hablando específicamente de Jan Topic, que fue a través de la apelación que se conoció en el Tribunal Contencioso Electoral, sacado de la contienda política, sacado de la contienda electoral. Entonces, eso ha generado, desde el punto de vista legal, un atropello, ¿verdad? Porque uno revisa la resolución del juez constitucional y se establece que ha existido una transferencia de acciones, no es representante legal, pero se presume que todavía sigue ejerciendo poder dentro de las compañías que tienen contratos con el Estado. Entonces, en derecho eso es algo ruidoso en realidad. Entonces, esa sentencia, esa resolución del Tribunal Contencioso Electoral sí causa ruido y miedo para futuras situaciones que se podrían presentar. De ahí hemos tenido también candidatos que han sido amenazados de vida. Entonces ahí se ve también la falta de institucionalidad, sobre todo en el tema de seguridad y la garantía de la integridad a estos candidatos. Entonces tenemos a una vicepresidenta suspendida dentro de sus funciones, que dentro del orden constitucional debería de ser la primera en suceder al candidato presidente o al presidente candidato, y cuando hay que decir candidato presidente o presidente candidato, hay una enorme diferencia en esas dos palabras que podrían tener similitud, ¿no? ¿Y por qué digo? Porque una cosa es el presidente candidato, el presidente que se dedica a gobernar y que básicamente resuelve los problemas del país a fin de tener estas soluciones de los problemas que nos aquejan a todos. Entonces ese es el presidente candidato que posteriormente hace campaña. El candidato presidente primero está preocupado en las elecciones y después en resolver los asuntos del país. Entonces ahí hay una enorme diferencia. Entonces esta contienda electoral sí trae consigo bastante atropellos, trae consigo bastantes situaciones que anteriormente eran de alguna manera no identificadas o pasaban desapercibidas, o en su defecto no tenían esa connotación que el día de hoy tenemos como tal. Entonces, si uno se pone a revisar de pronto los planes de trabajo de los candidatos, en realidad, déjeme decirle a los oyentes que están escuchando en este momento, no hay mucha esperanza, porque no hay un proyecto de país definido dentro de los planes de trabajo de los candidatos. Todo el mundo identifica cuáles son las situaciones complejas que vive el país, pero ninguno está estableciendo cómo lo vamos a solucionar. Nadie habla de la eficiencia de la recaudación tributaria, porque evidentemente todo candidato que está ahí debe de conocer de que el Ecuador tiene un déficit presupuestario enorme, ¿verdad? De 4.500 millones anuales. Nadie dice qué vamos a hacer con ese déficit y cómo lo vamos a cubrir. Nadie habla de cuáles son los intereses que se tienen que pagar por el asunto de la deuda externa. Nadie habla de la eficiencia en la venta del crudo del Ecuador y cómo se va a renegociar esos anticipos de ventas que se hicieron en algún momento. Entonces, hay una serie de situaciones que, si uno lo ve desde el punto de vista electoral, sí, vamos a acudir en febrero a las urnas, vamos a probablemente a un balotaje y posteriormente vamos a tener que elegir entre el menos malo y nada más. O sea, porque proyecto político a mediano y a largo plazo, por lo menos dentro de los planes de trabajo de los candidatos que lo han presentado, no tenemos absolutamente ninguno. Un proyecto político que te diga ¿cómo van a superar esas situaciones complejas que hemos venido atravesando? No hay ninguno. O sea,
todo el mundo te dice, por ejemplo, vamos a buscar la generación eléctrica a través de la biomasa. Pero nadie te dice cuánto te cuesta una planta de generación de energía de biomasa. Sí. ¿Cómo la vas a financiar? ¿Quiénes van a ser los aliados? O sea, todo el mundo te dice la red pública está deteriorada, pero ¿de dónde va a sacarse el presupuesto para la reconstrucción de la red pública de carreteras o cómo va a ser esta alianza público-privada? Entonces, es bastante complejo. Más allá del tema electoral, más allá de las situaciones que ya se han mencionado sobre el tema del atropello a candidatos, el tema de la violencia que se genera en algunos candidatos, más allá de acudir en febrero y votar por opciones, el panorama es desolador porque no tenemos un proyecto político, por lo menos de lo que se revisa de los planes de trabajo, serio y que sobre todo se diga cómo se va a ejecutar aquello. Porque identificar la problemática es fácil. ¿Cómo se va? En la parte tributaria, por ejemplo, la pregunta es, ¿nos van a subir más impuestos? ¿Qué se va a hacer con los impuestos? Porque ya la carga tributaria en el Ecuador per se, en este momento es sumamente alta, pues. O sea, recordemos, y ha pasado muchas veces desapercibido, que tenemos un 15% de IVA, pues. Un 15% de IVA. O sea, ¿qué se está haciendo con esos 3 puntos porcentuales adicionales como tal? Y como decían los abuelos, una vez que sube ya no baja. O sea, eso va a permanecer ahí. Pero esa no es la salida, pues. Hay que buscar la eficiencia tributaria. En Perú, aquí nomás, ya estamos hablando de inteligencia artificial en aplicación a la recaudación tributaria, pues. Es decir, cuando alguien va, una empresa que se dedica me estoy inventando, a la venta de maquinarias, va y resulta que el día sábado el gerente de la empresa compra alimentos para hacer una parrillada con sus amigos, la administración tributaria la detecta a través de inteligencia artificial y dice, oye, eso no es un componente del gasto empresarial, pues. Entonces, y ahí hay una determinación tributaria para buscar la eficiencia en esa recaudación, pues. Entonces, son ejemplos que, por lo menos dentro de los planes de trabajo de los candidatos, no se observa. No se observa. Como bien decía incluso el mismo presidente actual, que es candidato también nuevamente a Carondelet, decía, ahora todos hablan de crisis eléctrica y todos son expertos eléctricos, pero ya ninguno te habla o muy poco se habla de la inseguridad, del desempleo, de la falta de recursos económicos, medicinas, de personas que con cáncer, con enfermedades catastróficas que salen a protestar a las calles porque no hay la atención debida. Y no vemos hacia esos sectores, del mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, abogado. Correcto. Por eso digo, o sea, en realidad estamos apuntando, sí, a un tema que evidentemente nos ha golpeado absolutamente a todos, como es el tema de la energía, ¿no? El tema de la electricidad, la generación, la transmisión de la electricidad, que cuando se repiten nuevamente las imágenes del debate, con qué seguridad lo decía en ese entonces el candidato que hoy es presidente, donde el problema no era la generación, sino la transmisión. Y estamos viendo de que efectivamente si no se tiene un plan delineado o una programación estricta respecto a diferentes temas, esto simplemente es patear la pelota hacia el otro lado, porque evidentemente uno de los grandes problemas que se viene anunciando hace un poco más de una década es el déficit que hay respecto al tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los estudios actuariales establecen de que hay un déficit enorme respecto a cubrir las pensiones jubilares como tal. Pero eso de ahí, ¿cómo, además de, evidentemente, tener argumentos técnicos, cómo además se fortalece la seguridad social? Bueno, incorporando nuevos trabajadores a la seguridad social, que evidentemente, de acuerdo a lo que, ¿cómo es la seguridad social? Los que están en este momento aportando son los que cubren las pensiones jubilares de los que hoy están jubilados. Esa es la dinámica más o menos de la seguridad social como tal. Así se concibió siempre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer frente a eso? Fortalecer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más allá del tema de la parte técnica, como digo, es la generación de empleo. Incorporar nuevas personas a la seguridad social a fin de que estos contribuyan con esta y fortalecer ese espacio. Y después de la seguridad social hay una serie de abanicos como
el ser más eficiente en la administración pública del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que los gobiernos no lo vean como la caja chica como tal, porque todos los gobiernos emiten bonos y el primero que compra es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y después esos bonos simplemente los reprograman, pues, ¿no? Tercero, buscar esa eficiencia a través de que no se fugue a través de la corrupción esos dineros, porque evidentemente hay voces que te establecen de que hay contratos que tienen nombres y apellidos, pues. Entonces, todas esas situaciones no se dimensionan en los planes de trabajo, más allá de que vamos a combatir la corrupción. ¿Cómo vas a combatir la corrupción? A través de veedurías ciudadanas, a través de tecnología, a través de leyes más duras, a través de resoluciones. ¿Cómo? El cómo no están en los planes de trabajo de los candidatos. Entonces eso alarma y tiene que alarmarnos porque hay diferentes situaciones como seguridad, salud, el bienestar social. Entonces que no están identificados. ¿Qué vamos a hacer con los niños que hay una alta tasa de deserción escolar? ¿Cuál es el plan o el programa que se tiene establecido para reincorporar nuevamente a esos niños a fin de que no abandonen totalmente la escuela? ¿Qué vamos a hacer justamente con el tema de la violencia contra las mujeres? Que seguimos siendo uno de los países dentro de la región que más violencia se ejerce contra las mujeres. No hay. Entonces, cuando tú ya... Y es una invitación a las personas que nos están escuchando. Los planes y programas que tienen sus candidatos están en la página del Consejo Nacional Electoral. Yo amo el fútbol, pero siempre le digo a mis estudiantes que es inaudito que en un país tú te conozcas la alineación de tu equipo de fútbol, pero no conozcas quién te representa. Entonces, en esa medición, tú puedes darte cuenta que definitivamente no podemos aspirar a más si es que ni siquiera conocemos quiénes van a ser nuestros representantes y qué prometen hacer nuestros representantes. Abogado, pero justamente esto de aquí no, eso de qué prometen, porque ya uno dice, pero bueno, siempre nos repiten lo mismo. De pronto eso también hace que la gente se canse y diga, ay, que participe quien quiera y yo voto, si es que me da la gana, aplico ahí el visto y si no lo anulo, lo dejo en blanco. Quizás esa no es la percepción, abogado. Y también otra para hacer la misma línea y no perderla. Reformar el debate sería una posibilidad. Ya vimos que entre comillas, lo reformaron en las elecciones anticipadas. Clave fue la llegada del presidente Noboa. Ahí conquistó los oídos de los ecuatorianos. Pero el debate quizás debería ser diferente, abogado. De pronto para que nos respondan eso que tanto queremos escuchar, el cómo lo vas a hacer y cómo vas a resolver esos problemas. Sí, por supuesto. A ver, lo que pasa es que nuestro sistema político es macabro. Y hay que decirlo en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué es macabro? Porque definitivamente en un periodo corto electoral, en un periodo corto de calendario electoral, es imposible pues abordar las grandes problemáticas del país. Y por eso los vemos haciendo campaña anticipada, abogado. Por eso los vemos haciendo campañas anticipadas. Entonces, es macabro nuestro sistema electoral porque justamente a través de estos espacios de debates, que el formato no te permite en 2 minutos abordar, por ejemplo, el tema de la crisis de inseguridad. La crisis de seguridad no es simplemente poner más policías o poner luces en la calle para disminuir la delincuencia. Es integral, pues. Desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista de acción y desde el punto de vista de la rehabilitación o en su defecto la condena a los delincuentes, pues. Entonces, tiene que ser integral. Entonces, sí, por supuesto, debe de existir más espacios de debate. Debe de existir por lo menos algunas... Sabemos que el debate presidencial lo desarrolla el Consejo Nacional Electoral, pero la academia también se tiene que involucrar, pues. La sociedad civil se tiene que involucrar. Y así como es obligatorio acudir al Consejo Nacional Electoral, debería de existir por lo menos un mínimo de espacios donde acudan los candidatos a exponer sus ideas frente a la ciudadanía, pues. Porque es muy fácil coger un trípode, poner un teléfono y ponerse a transmitir cualquier situación, cualquier idea, sin tener esa réplica o contrarréplica de la ciudadanía como tal, pues. O sea, los debates deben de enriquecer, los debates deben de ser esa herramienta que permita al ciudadano conocer.
Pero, Y no sacar los memes, abogado. pero el ciudadano también tiene que tener una responsabilidad de alguna manera Poner de su informarse, parte. por supuesto, para refutar. Esa es la clave. Tener un pensamiento crítico como sociedad a fin de discernir qué es real y qué no es real, qué se puede ejecutar y qué no se puede ejecutar. Nosotros tenemos un prontuario largo de demagogos que han llegado al poder. Y una vez en el poder, poco o nada han hecho. Y sí, en esa línea de su comentario primero, justamente la ciudadanía dice, igual yo voy solamente por la papeleta. Tengo que trabajar igual. Tengo que trabajar. Quien gane, a mí no me interesa. No, sí nos interesa, porque precisamente los tomadores de decisiones son los que justamente nos hacen la vida fácil o difícil. Qué difícil, pues, es adaptar los horarios a los cortes de energía, pues. Qué difícil es que existan industrias que tengan que haber parado maquinaria y con esto haber despedido personas, pues. Entonces, si hay una connotación directa entre el mandante y nosotros, todo lo que se haga o se deje de hacer por parte de los representantes va a tener una incidencia directa en nosotros, pero nosotros tenemos que tener una responsabilidad. ¿En qué? En informarse. ¿En qué? En ver qué es lo que proponen. ¿En qué? En señalar esas situaciones. Lo que ustedes comentaban. El filtro de ahora de las redes sociales. Hubo un precandidato que se anunció a través de redes sociales y la ciudadanía comenzó a comentar, claro, que entre trolls, entre personas reales y todo aquello, pero es un termómetro. Entonces, frente a eso, tenemos justamente estas situaciones que hay que ir viendo como ciudadanía quién nos va a representar. Lastimosamente, lo vuelvo y lo repito, dentro de esto de aquí, por lo menos de lo que ustedes pueden revisar, no hay un proyecto político a mediano y a largo plazo. Y cuando hablo de proyecto político, no hablo de un proyecto político partidista, hablo de un proyecto político a nivel de país. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con el día de hoy un servicio tan elemental, la energía eléctrica? Abogado, si en la zona urbana es palpable, no nos imaginemos en la zona rural. Los invisibilizados de la zona rural. Correcto. Entonces, frente a eso es lo que nosotros tenemos que ir buscando esas, no personas idóneas, ese proyecto político que de alguna manera como país nos ayude a salir adelante. O sea, no puede ser posible que Perú tenga una inversión de 3.000 millones de dólares a través de un puerto que va a ser el enlace con Asia y nosotros todavía estemos pensando en comprarle energía a Colombia. O sea, estamos años luz, pero eso es institucionalización. Y muchas veces la institucionalización se cree que es simplemente acudir a las urnas cada 4 años. No, desinstitucionalización es lo que se está haciendo en este momento con la vicepresidenta de la República. Que a través de un sumario administrativo la suspenden 150 días. ¿A fin de que quien la eligió para ser su binomio no quiere que asuma en el momento que él se vaya como candidato? Eso es institucionalización. Eso es democracia. Ese es el respeto al orden constituido y a la democracia. ¿Y se lo puede denominar dictadura, abogado? Porque ese término también ha surgido mucho a raíz de... Si bien es cierto, todavía no podría denominarse dictadura como tal, es el camino. Estás eliminando candidatos. Estás anulando a tu vicepresidenta. Te estás tomando instituciones. Sí, ese es el camino. Ese es el camino. Entonces, perfecto. ahí tenemos con nombre y apellido las cosas y es un llamado a la ciudadanía. Oiga, es que ¿sabe por qué se lo preguntaba, abogado? No lo quería decir, pero es que ayer fui a misa y me llamó mucho la atención que desde la religión, directo e indirectamente, se
haga la conjugación con la política. Y se hablaba mucho de la dictadura ayer en la iglesia y todo el mundo se miraba y yo no sabía ni qué pensar porque yo decía, se supone que uno viene para salir del estrés, mantener esa relación con Dios, y que pero hablen de política. que se hable de política y que se hable ya de dictadura en el país. Me llamó muchísimo la atención y dije, ¿dónde estoy? No sé, no sabía ni qué pensar y por eso en este momento vi clave preguntarle aquello, pero usted dice, bueno, es el camino, no estamos en la dictadura como tal, es el camino. Veremos más adelante, ¿no? 8:56. Abogado. La oportunidad es en febrero. En febrero yo creo que, si bien es cierto, no es el principio del fin de lo que nos estamos avecinando, pero yo sí creo que en febrero es una oportunidad para la ciudadanía nuevamente corregir y buscar alternativas que vayan en función de generar este proyecto político, insisto, no proyecto político partidista, proyecto político como país. En realidad es allá donde se deben de apuntar. Sabemos que hay grandes intereses económicos y políticos, por supuesto que sí, pero en función de eso debe existir el contrapeso y sobre todo el tema de la fiscalización ciudadana, que es justamente aprobar o desaprobar en las urnas lo que están haciendo los actuales administradores. Abogado Vicente Torres, le queremos agradecer su experticia el día de hoy y gracias por el espacio. Muchas gracias. Excelente día, abogado Vicente Torres, analista político. Seguramente lo tendremos más adelante para seguir analizando esto de la coyuntura nacional y las elecciones 2025. Galito nos da el visto, tenemos contacto desde